Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que estudiaremos las ecuaciones de dimensión. Veremos cómo podemos hallarlas y además cuál es la utilidad de las mismas. Recordemos que una magnitud física era cualquier propiedad de la materia susceptible de ser medida. Decíamos que era cualquier propiedad de la materia susceptible de ser cuantificada mediante el proceso de medir. Por ejemplo, una longitud, la masa, el volumen, la superficie, el tiempo, la temperatura, etc. Las magnitudes pueden ser fundamentales o derivadas. Las magnitudes fundamentales son las que, por convenio, no dependen de otras magnitudes, y las derivadas son las que se expresan en función de las fundamentales. En el Sistema Internacional de Unidades se han elegido estas magnitudes como fundamentales. La longitud, cuyo símbolo es L mayúscula y su unidad en el SI, Sistema Internacional, es el metro. La masa, cuyo símbolo es la M mayúscula y su unidad en el Sistema Internacional, el kilogramo. El tiempo, cuyo símbolo va a ser la T mayúscula y su unidad en el Sistema Internacional, el segundo. La intensidad de la corriente eléctrica, cuyo símbolo en el Sistema Internacional es la I mayúscula y su unidad el amperio. La temperatura, cuyo símbolo es la letra griega Z y su unidad es el Kelvin. La cantidad de sustancia, cuyo símbolo es la N mayúscula y su unidad en el Sistema Internacional el mol. Y la intensidad luminosa, cuyo símbolo es la J y la unidad en el Sistema Internacional la candela. Pues bien, estas magnitudes son magnitudes fundamentales. Ahora bien, hay otras magnitudes que no aparecen en esta tabla y que se expresan necesariamente en función de estas. Son las magnitudes derivadas. Por ejemplo, el volumen no es más que el producto de tres longitudes: el largo por el alto y por el ancho. Es decir, tres longitudes que se miden las tres en metros. Pues el volumen en el Sistema Internacional se medirá en metros cúbicos. La superficie, el área, es el largo por el ancho de algo, ¿verdad? De una figura. Como el largo es una longitud y el ancho también, la superficie se mediría en metros cuadrados en el Sistema Internacional. Y así sucesivamente. Obtener la ecuación de dimensiones de una magnitud derivada es expresar esta como producto de magnitudes fundamentales. Para obtener la ecuación dimensional de una magnitud derivada, lo primero debemos de conocer la ecuación que la defina. Después hay que manipular esa ecuación hasta lograr que podamos expresarla en función de las magnitudes fundamentales, que son estas que tenemos aquí. Nosotros en este vídeo vamos a trabajar con las tres primeras: la masa, la longitud y el tiempo. Vamos a ver cómo se hace una ecuación de dimensiones. Me piden obtener la ecuación dimensional de la velocidad, sabiendo que la velocidad es el cociente entre el espacio y el tiempo. V igual a espacio partido por tiempo. Esta es la ecuación de definición de la velocidad. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a poner en qué se mide el espacio y en qué se mide el tiempo. ¿En qué magnitud? En estas de aquí. Las magnitudes, las dimensiones de las magnitudes, mejor dicho, se van a poner siempre entre corchetes. Yo quiero hallar la dimensión de la velocidad, la ecuación de dimensiones de la velocidad, por eso la pongo entre corchetes, y será el cociente entre el espacio. El espacio se mide en metros, ¿verdad? Es una longitud, la dimensión es una longitud. Por eso lo pongo entre corchetes, L. Y el tiempo es una magnitud fundamental que se representa como T mayúscula, también entre corchetes. Bien, tenemos una división, pero como hay que ponerlo como producto,
Recordad que cuando hay una división, el cociente, el denominador, lo puedo poner como elevado a menos 1, ¿verdad? Es decir, esto lo puedo poner yo como la longitud por el denominador elevado a menos 1. Y esta es la ecuación de dimensiones de la velocidad que me han pedido. Bien, vamos ahora a obtener la ecuación dimensional de la aceleración. La definición de la aceleración es velocidad partido por tiempo. Bien, pues las dimensiones, por eso lo pongo entre corchetes, de la aceleración serán las dimensiones de la velocidad partido las dimensiones del tiempo. Las dimensiones de la velocidad las calculé antes, las tengo aquí, dividido por las dimensiones del tiempo, que lo debemos de poner entre corchetes. Esto sería, entonces, tengo un t a la menos 1 arriba y abajo tengo pues otro tiempo. Luego, este es el numerador y el denominador lo elevo a la menos 1. Tengo potencias de igual base que se sumarían los exponentes. Sería menos 1 más menos 1, que es menos 2. Luego sería la longitud, que estaba aquí, por el t elevado a menos 2. Y esta es la ecuación dimensional de la aceleración. Me piden ahora obtener la ecuación dimensional de la fuerza sabiendo que la ecuación que la define es F igual a m por a. Bien, pues la fuerza será igual al producto de las dimensiones de la masa, que es, la tengo aquí, m mayúscula, por la aceleración que la he calculado aquí. Luego sustituyo esto aquí. ¿Vale? Y ahora multiplico todo esto, que es nada más m por L por t elevado a menos 2. Esas son las dimensiones de la fuerza. Me piden ahora obtener la ecuación dimensional de la energía cinética. Y me dan la definición. Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, los números no se ponen en la ecuación de dimensión. Luego, la ecuación de dimensión sería la masa, que es esto, es una m mayúscula, entre corchetes porque es una dimensión, por la dimensión de la velocidad, que la tenía aquí, calculada al cuadrado. Si sustituyo la velocidad por su dimensión y elevo al cuadrado, me quedaría masa, L al cuadrado es L al cuadrado, y T, tengo una potencia de una potencia que se multiplican los exponentes. 2 por menos 1 es menos 2. ¿De acuerdo? Luego la ecuación dimensional de la energía cinética sería una masa por longitud al cuadrado por un tiempo a la menos 2. Bien, ¿cuál es la utilidad del análisis dimensional? La ecuación de dimensiones puede servir para determinar la unidad de medida de una magnitud determinada que queramos considerar. Por ejemplo, nos vamos a ir al ejemplo 3, a este ejemplo, y vimos que la fuerza era una masa por una longitud por un tiempo a la menos 2. Si yo sustituyo cada dimensión, la masa, por su unidad, por el símbolo de la unidad, la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo a la menos 2, pues sería, el tiempo va en segundos, pues segundos a la menos 2. Ya tendría, la unidad de la fuerza es el newton, que un newton es un kilogramo por metro por segundo elevado a menos 2. Luego, ya he definido el newton. Ya sé a lo que equivale en función de unidades del sistema internacional un newton, que es la unidad derivada de la fuerza. Esta primera utilidad del análisis dimensional, para determinar en qué unidades viene la unidad de medida de la magnitud derivada que consideremos. Pero hay otra utilidad muy importante. También puede servirnos para comprobar si una ecuación puede o no ser correcta, ya que cualquier ecuación debe de ser dimensionalmente homogénea. ¿Qué significa esto? Pues que ambos miembros de la ecuación deben de tener la misma ecuación de dimensiones, o lo que es lo mismo, las mismas dimensiones. Vamos a hacer un ejemplo. Me piden, ¿cuál de las siguientes ecuaciones, una de las tres es correcta? ¿Cuál es correcta? ¿Qué vamos a hacer?
pues vamos a calcular las dimensiones de los dos miembros de todas las ecuaciones. Una cosa que quiero decir aquí antes de que se me olvide. Aquí no hay ninguna sumas ni restas. Si hubieran sumas y restas dentro de un mismo miembro, todos los sumandos o todos los términos de las restas o de las sumas y restas tienen que tener las mismas dimensiones. Es decir, si yo tengo dos cosas sumando, por ejemplo, yo qué sé, esta ecuación aquí hay una suma, pues la dimensión de este término tiene que ser igual a la dimensión de este término e igual también a la dimensión del primer término. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con las restas. Bien, pues vamos a ver entonces. En estas tres ecuaciones, en el primer miembro, en todas ellas hay un espacio. Por tanto, la ecuación dimensional del primer miembro será, el espacio es una longitud, ¿verdad? Una longitud, porque se mide en metros. Luego ya tengo que los tres primeros miembros tienen dimensiones de longitud. Luego, el segundo miembro, si la ecuación es correcta, tiene obligatoriamente que tener también dimensiones de longitud. Vamos a ir viendo en las tres ecuaciones qué dimensiones tiene el segundo miembro. Como hemos dicho, la ecuación que sea correcta deberá ser homogénea, es decir, ambos miembros han de tener la misma ecuación de dimensiones, o lo que es lo mismo, las mismas dimensiones. Vamos a ver las tres ecuaciones. La primera, A por T. Estamos viendo el segundo miembro porque el primero ya vimos que tenía dimensiones de longitud. Pues A lo voy a coger de aquí, que lo tenía de los ejercicios anteriores, y el tiempo lo tengo aquí arriba, que es una magnitud fundamental. Pues sustituyo cada dimensión por su correspondiente ecuación dimensional. Aquí tenemos la multiplicación de dos tiempos, son potencias de igual base. Luego lo que yo tengo que hacer con los tiempos es sumar los exponentes. Y menos 2 más 1, porque potencias de la misma base se suman los exponentes. Me quedaría t elevado a menos 1. Luego ya tengo que las ecuaciones de dimensión del segundo miembro de la primera ecuación es L por t elevado a menos 1. Y esto no coincide con las ecuaciones dimensional del primer miembro, que era una longitud. Luego esta expresión tiene que ser incorrecta. Analicemos la segunda. El segundo miembro, 1 medio de v por t cuadrado. Y esto dimensionalmente, el 1 medio no se pone, se pondrá el producto de la dimensión de la velocidad por el producto de la dimensión del tiempo al cuadrado. Así, la velocidad la he calculado aquí. Luego lo que voy a hacer es sustituir la dimensión de la velocidad por la ecuación dimensional de la velocidad que calculé y la del tiempo pues por su dimensión, puesto que es una magnitud fundamental. Aquí lo tengo y ahora tengo t al cuadrado por t elevado a menos 1. Potencias de igual base se suman los exponentes. 2 menos 1 me quedaría t elevado a 1. Luego me quedaría L por t, que no es igual a longitud. Por lo tanto, esta expresión también es incorrecta. Vamos con la tercera de estas expresiones y analizamos el segundo miembro. 1 medio no tiene dimensiones, luego será la dimensión de la aceleración por la dimensión del tiempo al cuadrado. La dimensión de la aceleración la tenía yo calculada, L por t elevado a menos 2, era su ecuación de dimensión, y el tiempo es t, su dimensión, es una magnitud fundamental. Sustituyo cada una de estas por su ecuación de dimensiones y tengo potencias de igual base, se suman los exponentes, menos 2 más 2 es 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Luego L por 1 es L. Misma dimensión que el primer miembro, los dos son L's. Luego esta es una ecuación homogénea porque los dos miembros tienen la misma ecuación de dimensiones. Por lo tanto, esa es la que debe ser correcta de las tres. Pues bien, gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.